el concepto de acceso a la justicia tiene alguna cabida, por ejemplo, desde temáticas como la alfabetización digital para el acceso a la justicia igualitaria para todos? A ver, todavía no, todavía está quizás en conceptos de algunos constituyentes con la idea, pero por ahora no hemos hecho ni el reglamento. Entonces, ahora, si tú me preguntas si hay que como tomar darle sentido y garantizar en la Constitución el acceso a la justicia, por supuesto que sí, eso está en la Constitución actual, yo creo que hay que desarrollarlo un poco más, pero se supone que que existe el acceso a la justicia en teoría. Ahora sabemos que hay una justicia para ricos y una para pobres, entonces no nos Reconocidos podemos por sacar los todos, trastes quitando. reconocidos ¿Ah? por, reconocidos por Claro, todos. claro, pero nosotros queremos como idea, porque insisto, todavía no tenemos, no hemos hecho nada todavía, ni siquiera hemos preparado como documento, estamos empezando en el reglamento, cómo vamos a hacer la Constitución. Hay ideas de fortalecer el acceso a la justicia, por supuesto. Pero Hoy tú, día tenemos la corporación, pero yo creo que un poco a poco. pero un poco a poco desde cobertura, desde financiamiento, desde que es inexistente. Todo, Todos hablan desde el todo. Ministerio Público, pero nadie habla de ellos que son la base de la administración de justicia en Chile. ¿La corporación, dices tú? Sí, claro. Claro, por supuesto que sí. Pues, o sea, en fondo hay poca cobertura, hay poca comunicación, hay poco conocimiento. Los abogados de la municipalidad, eso. Los más antiguos te dicen, los abogados de, no sé, ¿cómo le llamaban antes? O sea, hay poco, en el fondo el Ministerio de Justicia, que es el encargado de la corporación, siento yo que le falta darle la relevancia, porque eso sí da acceso a la justicia, porque no todos tienen plata, y dejémonos de cosas, los abogados somos caros, entonces la corporación debería tener más relevancia, sí, debería tener más relevancia, debería tener más lucas, sí. Una buena acción, por ejemplo, de la corporación al día de hoy es lo que es el acceso a la justicia laboral. Ahí yo creo que hay un avance significativo, hay buenos abogados trabajando, etcétera, pero hay otros frentes que la gente va y no hay, bueno, y ahora la pandemia peor todavía, digamos. Por eso hablaba de la alfabetización digital, porque además nos está llegando ese acceso a la justicia en virtud de que hay gente que ni siquiera sabe diferenciar un PDF o cómo subir un PDF respecto a una foto, ¿no? Entonces, son temas Y, que además pero están además trabajando pasa con los remotamente. propios abogados, ¿eh? Los propios abogados que somos como, no somos los más peritos en temas como informáticos. Pareciera ser que es la base de la justicia social, o todavía no. Desde su perspectiva, usted también ha hecho clases, ¿no? Sí, es que la justicia social, para mí, tiene que ver con acceso, pero también con el poder, no sé si la palabra es gozar, pero sí la palabra es disponer, o la justicia social para mí por lo menos es que alguien tenga salud accesible, rápida, y que no le pateen su hora al médico especialista un año más, que los hijos de esa persona puedan ir a un colegio público y en ese colegio público tenga una buena educación comparable con la del colegio privado. Educación, Entonces, habitación, esos son los tres pilares, ¿no? cuatro, porque yo diría que las pensiones también, digamos, Y la las pensiones justicia, tienen que ser. entonces la justicia no es una prioridad, tal vez, aún. Para los derechos sociales, no, pero sí hay que garantizarlo. Lo que pasa es que, a ver, acuérdense que el artículo 19, número 20, tiene 25 números. No todos son prioritarios en materia de derechos sociales garantizados por el Estado. Deberían ser todos, pero algunos son que no son. Lo que pasa es que aquí hay que cambiar los derechos sociales del Estado social, que son educación, salud, pensiones, vivienda, que son como lo que el Estado tiene que garantizar de forma rápida, urgente, porque hoy día están entregados a los privados, y eso es lo que tiene que volver al Estado. Y otra cosa son otros derechos que en teoría están siendo entregados por el Estado, como la justicia, pero lo está haciendo mal, que es distinto, ¿me entiendes? ¿No? O sea, no es que no es prioridad, es que tiene que mejorarlo, pero por lo menos está en el Estado. En cambio, esos otros derechos sociales que estamos hablando están privatizados. Entonces, si están privatizados derechas cosas que son básicas, lo primero es decir, sabéis que la salud vuelve al Estado con un seguro de salud universal, la educación tiene que ser de calidad, garantizada, etcétera, para todos, vivienda digna, pensiones, cambiar el sistema social de pensiones. Ahora,
que la justicia al día de hoy está al debe, yo concuerdo con eso, obviamente. O sea, yo no soy ciego, soy abogado. Veo cómo lo pasan mal muchas mamás, por ejemplo, en materia de familia. Lo pasan pésimo, estamos al debe en materia de familia, por ejemplo, a siglos, ¿cierto? Mamás que demandan la pensión de alimentos y no pasa nada, y el tipo se esconde, y después y nadie lo ubica, y no tienen castigo, o sea, en justicia de familia estamos mal, porque además como el hermano pobre, ¿cierto? En justicia laboral hay cierta tardanza que se dio porque hubo muchos casos. Entonces en Santiago, por ejemplo, están absolutamente... No se respetan los plazos, por ejemplo, de la sentencia en materia laboral, y además tenemos un problema de que, por ejemplo, un empleador lo condenan y después desaparece y nunca le cobran, ¿cierto? Y en materia civil, ¿para qué decir lo lento que es? No hay justicia cuando estáis 5 años en un juicio civil, con la oportunidad de hacer recursos, etcétera. Policía local es un chiste, perdónenme que lo diga así, porque policía local hay que cambiarlo con justicias vecinales, con otro sistema. No, estamos al debe. Yo diría que avanzó un poco en penal, avanzó en tema de familia, pero la forma y no el fondo, porque yo diría que el sistema laboral de familia y penal, la forma, el derecho procesal, no es malo. El problema de fondo, procesalmente está bien, laboral, familia, las modificaciones fueron buenas. En materia de familia, en el fondo es cómo agarramos y cómo tenemos mayor cantidad de jueces, por ejemplo, en materia de pensiones, que es lo que más existe, digamos. Y en materia laboral también, las cobranzas... Bueno, pero también en temas penales, por ejemplo, de seguridad, o sea, el vecino hoy está teniendo problemas de convivencia, hay agresividad, el tema de la droga. Yo creo que eso en materia de policía local, le decía yo, y yo creo que eso hay que modificarlo. Tienen que desaparecer los juzgados de policía local y cambiarse por justicia vecinal. Hay otros países, hubo proyectos en Chile, donde me tocó participar hace unos años, como proyecto así piloto, y funcionaron bastante bien, pero lo dejaron botado. Y seguimos con policía local, que es una cosa ambigua entre municipal, depende por un lado del alcalde, por otro lado depende de la justicia, una cosa muy... Además, los jueces son es como un botín ser juez, porque además puedes ejercer en otros lados, vas poco rato. Yo creo que hay que tomarse en serio la justicia vecinal, que hartos problemas nos ahorraríamos si, como usted bien dice, hubiera mejor justicia entre los vecinos, por ejemplo, para solucionarlo. En promedio, 80.000 pesos... en tiempos normales, sin pandemia, tenía por atención un usuario de las cajas en Chile. 80.000 pesos. Usted bien dijo que un abogado mínimo de 500 lucas, bueno, hay alguna ofertona 250 por 2, porque es verdad. Pero eso, ¿cómo se puede garantizar en esta entidad o instancia que ustedes van a constituir? ¿Qué quiere que, perdón, que no entendí la pregunta de fondo? ¿Cuál es garantizar qué? El acceso a la justicia, que en este caso es para las casas, para lo más pobre, pero que todos tengamos acceso cuando hoy en día el presupuesto es de 80 lucas por usuario. Y muchos de ellos con atenciones multidisciplinarias, por ejemplo. Ustedes, desde esa trinchera, ¿pueden garantizar un presupuesto para, valga la redundancia, garantizar el acceso a la justicia? Presupuesto no, porque eso se ve en la ley de presupuesto anual, pero sí estudiar, por ejemplo, constituciones comparadas, en países donde sí funciona la justicia, que las personas de menos recursos pueden acceder y ver qué dicen sus propias constituciones y después darle el paso al Congreso, que tendrá que hacer esos cambios. Yo creo que en Chile hay un tema como, y que lo que usted mencionábamos antes, Giglia, ¿cierto? De que no, todos sabemos que hay justicia para pobres y justicia para ricos, pero no hacemos nada para cambiarlo. No se trata de subirle pena a los delitos cuello corbata, hay que meterle lucas al sistema de administración de justicia, donde los pobres van cuando sienten que están pasados a llevar. Okay. Y ahí entonces, claro... Pero la institucionalidad abordada, o sea, de hecho el presidente Piñera presentó un proyecto de ley que finalmente lo retrasaron en su aprobación porque le faltaba financiamiento, está tirado ahí porque no hay financiamiento. Entonces, insisto, si cada uno de estos proyectos, en este caso estamos hablando de justicia, acceso a la justicia, se pueden generar buena idea, pero no hay presupuesto, es letra muerta. Yo estoy de acuerdo con usted. Ustedes, por lo tanto, podrían constituirse una instancia donde nuestra Constitución dijera, oye, si vamos a hacer esto, a garantizar este acceso, debemos, por ejemplo, garantizar presupuestos. Insisto en esa pregunta. No se puede hacer eso. No. Yo tengo la Constitución acá y no he visto que en ningún articulado se garantice en presupuesto. Quizás... estoy pensando en voz alta porque no es que tuviera alguna forma de presentar un recurso, por ejemplo, un recurso de protección en caso de que se le niegue el acceso a la justicia, y ahí entonces los tribunales mismos ordenen que se le dé justicia a alguien, pero es como contradictorio porque son ellos propios los que tienen que dar justicia, entonces no tiene mucho sentido. Yo no he visto que desde la Constitución se aseguren presupuestos, yo creo que eso es materia legal.
Pero para eso se necesita voluntad política. Yo creo que ha faltado voluntad política de todos los colores en poner lucas para la justicia. Ustedes van a hacer una instancia política. Ustedes van a hacer una instancia política. Pero no tenemos, pero es que las constituciones no ven presupuesto. Yo no conozco ningún artículo de la Constitución, de esta o los anteriores, que vea presupuesto. Porque uno de los aspectos que se le critica a la actual Constitución es que es muy garantista respecto al negocio privado. Y en cierta forma, lo que está sucediendo con el acceso a la justicia es que es un negocio que al Estado no le importa. Entonces, desde esa perspectiva, desde el silogismo quizás jurídico, poner alguna norma de obligatoriedad que uno pudiera hacer efectiva. Eso puede ser, o sea, a través de, no sé, la Contraloría o alguna obligatoriedad para que el Estado se preocupe. Pero le insisto, chiquilla, esto pasa por una cuestión de voluntad política de los gobiernos. Y también pasa por la presión de la ciudadanía cuando un tema le interesa. O sea, así de brutal es. ¿Que aún le falta esa presión social? Yo creo que sí. Yo creo que hubo cambios. Por ejemplo, no sé, usted quizás es muy joven, pero los juicios de menores, los tribunales menores eran realmente lo peor de lo peor. Y se cambió los tribunales de familia. Sí. Pero los tribunales de familia tienen el problema de que en una materia, la materia de pensión, por ejemplo, ahí estamos al debe. Pero los tribunales de menores eran 10 veces peores que los tribunales de familia, pero 500 veces, una cosa que se perdía en los expedientes, y me acuerdo, era todo cosido, no se sabía nada, era terrible. En materia laboral también se mejoró en tiempo de término, por ejemplo, de plazo. Los tribunales laborales antiguos eran unas cosas eternas, 3, 4 años, un juicio, se cambió por este nuevo sistema, pero no se respetan los plazos, o sea, porque esto es un mes entre la presentación de la demanda y la audiencia preparatoria, otro mes la audiencia de juicio, 15 días para la sentencia. Vaya a obtener usted, por lo menos en Santiago, porque yo sé que en regiones sí lo respetan, juicio en ese plazo. Ahí sí. Ahora, el problema para la gente es cómo obtengo un abogado que me defienda. Y ahí está el tema. Y eso es donde el Estado tendría que invertir, creo yo. Abogados que... Porque, si vamos más allá, ¿por qué los estudiantes de Derecho que se van a recibir tienen que hacer una práctica gratuita para el Estado 6 meses de su vida? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen los veterinarios? ¿Por qué no lo hacen, no sé, los economistas? ¿Por qué no lo hacen los ingenieros? ¿Por qué obligan solo los abogados en Chile a hacer una práctica gratuita para la Corporación de Asistencia Judicial? De repente esa práctica no debería hacerse, sino que meter más abogados, ya hechos y derechos, ya formados, para que pagados por el Estado, para defender a los más pobres. Pero se requiere más presupuesto. Y ahí absolutamente. Quizá ese debería ser el cambio, no hacerlo a través de la corporación con estudiantes o egresados de Derecho, sino que con abogados. Y ahí sí podría ser un cambio sustancial, pero para eso, claro, se necesita presupuesto, pagarle a abogados que se hagan cargo como titulares en las corporaciones y sacar el efecto del estudiantado, digamos, de aquellos que se quieren recibir y que tienen que hacer esta práctica, sino por abogados pagados, como por ejemplo pasa en el área laboral. En el área laboral es yo siento que en el área laboral en Chile la Corporación de Asistencia Judicial funciona mucho mejor que en otras áreas, pero muchísimo mejor, porque tienen muy buenos abogados trabajando encima, ellos mismos son los que van a las audiencias, tienen buenos resultados, son gente con experiencia, me explico, ¿no? O sea, yo creo que, claro, para eso se necesita presupuesto. Ok, así que la reflexión final es que desde esta próxima instancia en que usted ya le queda pocos días, va a asumir, abordarla no es tan fácil, no es una prioridad, en cierta forma, como resumen. No es que no sea prioridad, porque uno podría decir, bueno, pero, no sé, cambiar el sistema de gobierno, ¿es prioridad? Sí, cuando nos toque hablar del sistema de gobierno, vamos a ver si el hiperpresidencialismo queremos mantenerlo, si queremos un semipresidencialismo, si queremos un sistema parlamentario. Van a abordar ejes, temáticas. Claro, y cuando nos toque el tema de la justicia, por ejemplo, vamos a poder tomar el sistema portugués, por ejemplo, separar en el Poder Judicial las labores jurisdiccionales, digamos, de las labores disciplinarias, sacar también el manejo de plata de la Corte Suprema y pasarlo a esta corporación que dicen algunos, que sacarlo del Poder Judicial, o también las labores de nombramiento de jueces, por ejemplo, separar eso. Dentro de eso mismo, cuando estemos hablando de la justicia, podemos ver, bueno, cómo los pobres, los que tienen menos, van a poder tener acceso a la justicia. Y ahí podemos conversar ese tema. Yo creo que ahí va a ser muy interesante cuando conversemos. Ya, pero dejémonos de patraña. Vamos a seguir con la Corpo en que los cabros lo dejan votado 6 meses y los abogados son mal pagados, o vamos a hacer una institución un poco más robusta en que los chilenos y chilenas puedan acceder efectivamente a un abogado gratuito que el Estado le provea. Como por ejemplo tienen los defensorías. En la materia penal ya están solucionados.
tenemos defensoría penal. ¿Por qué no puede haber una defensoría penal o laboral fuerte, robusta, mucho más en materia de familia, ¿me entiendes? Yo creo que eso hace una conversación que vamos a tener que tener cuando llegue el momento de hablar de la justicia. Vale, y ahí las voces intervinientes tendrán que inscribirse, harán un llamado, eso todavía tampoco está claro, ¿no? Sí, no, buena pregunta, pero no tenemos reglamento como vamos a hacer, pero tenemos toda la intención de escuchar a todos los sectores que vayan a sentarse y contarnos qué creen ellos que debería ser, digamos. De hecho, ahora hemos tenido hartas conversaciones, yo he conversado ya con fiscales, he conversado con jueces, he conversado con los pescadores, porque todo el mundo está planteando lo que ellos creen que debería ser, estar en la Constitución también. Entonces, es ahora, pero también va a ser cuando toque ver ese tema en la Constituyente. Entonces la FENADAC se suma a la lista. Absolutamente puede ir, yo creo que obviamente tiene que ser recibida. Muchas gracias por el tiempo y la reflexión. Pues, gracias.